momento vamos a iniciar nuestra clase dominical, la enseñanza de la palabra del Señor. Con la ayuda de Dios, yo quiero dirigirme a cada uno de ustedes en esta mañana bajo el tema el bautismo en agua. Digan conmigo, el bautismo en agua. Gloria a Dios. Todos necesitamos pasar o dar este paso al bautismo y es necesario que lo demos con el conocimiento necesario por las Escrituras. Por lo tanto, vamos a leer en el capítulo 3 del libro de Juan, verso 1 hasta el verso 8. Vamos a leer. Y la palabra del Señor dice así en el nombre de Jesús. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, para ver el reino de Dios es necesario nacer. Luego el verso 4. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aquí ya dice que hay que nacer de agua y de espíritu para entrar al reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Se atreve usted a levantar sus manos sobre mí en esta mañana y pedirle a Dios que me use al enseñar su santa palabra? Eterno Dios, me presento ante ti con la necesidad de que tú reveles palabras a mi mente y que des función a las palabras que voy a hablar y que salgan, oh Dios, de la boca a los corazones. Oh, son muchos, oh Dios, los que van a oír esta enseñanza, que vaya esta palabra bajo la unción de tu Santo Espíritu, para que quienes la oigan puedan entusiasmarse y tener, oh Dios, la revelación, para que puedan lavar sus pecados. Amén. En la sangre de Jesucristo, a través del nombre, en las aguas bautismales. Ayúdanos, Señor, a interpretar de la manera más verdadera posible tu palabra. Ayúdanos, Señor, a interpretarla correctamente. En el nombre glorioso de Jesús. A Dios sea la gloria. Aleluya. Gloria a Dios. En esta mañana, amén, tenemos delante de nosotros una escritura que es bien común. Todo predicador, todo maestro cita esta escritura porque es algo que podemos encontrar en ella, que un hombre reconoció el poder que había en Jesús y todo lo que se decía de Jesús, que no era cualquiera, sino que era un hombre que decía palabras sabias y que respondía sabiamente y que también hacía milagros. Parece que él no pudo venir con su frente en alto a preguntar a Jesús ante el público tal vez, sino que él vino de noche, dando a entender que estaba a sabiendas de que lo que había en Jesús era algo especial, porque nadie podía hacer las señales que Jesús hacía. Parece que él venía determinado a recibir algo del Señor Jesús, y el Señor Jesús le dio la explicación o le respondió de lo que más él necesitaba, que era nacer de nuevo. Por lo tanto, hoy
vamos a empezar hablando acerca de la definición de bautizo. Amén. La palabra bautizo proviene de la palabra griega que significa sumergir, inmersión, hundir, enterrar. O sea que alguien, para que pueda ser bautizado, tiene que ser sumergido, tiene que ser hundido en las aguas, o sea, enterrado en las aguas. Así que présteme atención, porque todo lo que vamos a estar hablando está en las Sagradas Escrituras, y por lo tanto es lo que tenemos que hacer para ser salvos. Si les preguntara en esta mañana, ¿quién quiere ser salvo? ¿Quién levantara la mano diciendo, quiero ser salvo? Todos queremos ser salvos. Aleluya. Pero estuve hablando anteriormente de que la salvación tiene un proceso. Amén. Y el primer paso a la salvación es oír la palabra de Dios. Después de oír la palabra de Dios, hay que creer la palabra de Dios. Y cuando creemos la palabra de Dios, cuando hacemos el acto examen, ¿cómo estoy? Y ahí es donde encontramos que hay pecado en nuestras vidas. Y esa palabra provee a nosotros el genuino arrepentimiento, y venimos arrepentidos a los pies de Jesús. Y cuando nos arrepentimos de corazón, empieza el cambio en nosotros. ¿Verdad? Empezamos a ser diferentes. Porque es el arrepentimiento el cual nos empieza a cambiar. Porque ahí es donde Dios empieza a tratar con nosotros. Pero no nos quedamos arrepentidos, sino que tenemos que continuar, y el segundo paso es el bautismo. Por lo tanto, tenemos que bautizarnos. Usted que ha sido ya arrepentido, ¿tiene que bautizarse? Pregúntele a su hermano que está a su lado. ¿Tengo que bautizarme? Los que ya han sido bautizados, dígale, ¿tenemos que bautizarnos? Como es una enseñanza, tenemos que interesarnos. Incluso los que ya estamos bautizados, en contestar esta pregunta, ¿tenemos que bautizarnos? Porque nosotros que hemos recibido la revelación, tenemos que pasar la revelación a otros. Entonces es importante que todos nos interesemos en contestar esta pregunta, ¿tenemos que bautizarnos? En Juan capítulo 3, hemos leído ya, del 1 en adelante, que Jesús habló a Nicodemo diciendo que era necesario nacer de nuevo. No fue cualquiera que dijo, es necesario nacer de nuevo. Sabemos que Jesús es Dios manifestado en carne. El creador de la tierra está caminando en la tierra, porque Él es el creador de esta tierra. Entonces Jesús es el hombre que responde a Nicodemo que tiene que nacer. Cuando Nicodemo preguntó cómo era esto posible, Jesús le respondió que le era necesario nacer de agua. Y no solamente de agua, sino también del Espíritu. Note usted en esta mañana que Jesucristo dijo que era necesario, no hubo lugar para discutir, sino que Jesús claramente dijo, es necesario. El bautismo no es una opción, el bautismo es una necesidad. Aleluya. Ahora, dígame usted, ¿está cerca la venida de Dios? Amén. ¿Por qué está cerca la venida de Dios? Por todas las cosas que están pasando. ¿Verdad? Todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, en el mundo entero, nos indica que la venida del Señor está cerca. Amén. Si seguimos preguntando, la siguiente pregunta sería, ¿se iría con el Señor a alguien que ama al Señor pero no está bautizado? No. Bueno, todo esto lo vamos a descubrir en la enseñanza de esta mañana. Gloria a Dios. Ahora ustedes me van a entender el por qué yo siempre estoy interesado en reunirme
con las personas para enseñarles la necesidad del bautismo. Porque yo no quiero irme con el Señor Jesús solo, sino que yo quiero que un buen número de personas se venga conmigo, amén, a los reinos de los cielos. Por lo tanto, en Hechos, en el capítulo 2, Pedro respondió a la pregunta: varones hermanos, ¿qué haremos? Aleluya. Sabemos muy bien de que ahí en Hechos, cuando Pedro se puso en pie y predicó ese mensaje, cuando está concluyendo su mensaje, le dijo a los judíos: vosotros que crucificasteis al Señor Jesús. Amén. Y cuando ellos escucharon esa palabra de que habían crucificado al Señor Jesús, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a nosotros: ¿qué haremos? Él respondió con una gran verdad: bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Amén. Entonces el bautismo es para el perdón de los pecados. Es necesario el bautismo para obtener el perdón de pecados. En Marcos, en el capítulo 16 y el verso 16, también es Jesús dando la comisión, y allí encontramos que Jesús dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces yo vengo a ustedes en esta mañana a dejarles saber que el bautismo no es para pertenecer a una organización, para ser miembro activo de una iglesia, no es para dar un testimonio público. El bautismo es para salvación. No porque yo lo digo, es porque Jesús lo dijo. Amén. Y si Jesús lo dijo, yo lo creo. Amén. ¿Y cuántos lo creen también? Amén. Gloria a Dios. Ahora bien, entendiendo de que tenemos que bautizarnos, porque eso fue lo que Jesús le dijo a Nicodemo, y eso fue lo que Pedro también les dijo a los judíos, que preguntaron: ¿qué haremos? Y también Jesús, eso fue lo que mandó a sus discípulos a enseñar, que el que creyere y fuera bautizado será salvo. Entonces queda claro de que todos tenemos que bautizarlos, ¿verdad? Amén. Aleluya, porque el bautismo es para salvación. Aleluya. Entonces pasamos a la siguiente pregunta: ¿cómo debemos ser bautizados? Pregúntele a su hermano que está a su lado: ¿cómo es que tenemos que ser bautizados? Gloria a Dios. Ahora vamos a ver el método que se debe usar para bautizar. El método principal es por sumersión. Amén. Tiene que haber suficiente agua. Y yo soy de los que creo de que el bautismo puede ser un río fluyente, puede ser un lago, puede ser en un charco, siempre y cuando haya suficiente agua para que el candidato sea totalmente cubierto. Amén. En Hechos, en el capítulo 8, el etíope eunuco dijo: he aquí hay agua. Esto indica que había mucha agua. Felipe y el eunuco, ambos dice que descendieron al agua y subieron del agua. Esto da a entender que había bastante agua. ¿Verdad que todos conocemos esa historia? Y aquí yo quiero felicitar a aquellos hermanos que se esfuerzan a caminar muchas millas para dar una enseñanza o para hablarle a una persona del Señor. No debemos mirar la trayectoria que vamos a caminar o la inversión que vamos a hacer. Cuando se trata de ir a hablar de la palabra de Dios, hay que ir, hay que aceptar el llamado de Dios. Amén. Y hay que sacrificar todo lo que haya que sacrificar. Porque Felipe parece que estaba bien en Samaria. Había avivamiento en Samaria. Había gozo en Samaria. Pero el Espíritu le pidió salir de Samaria y ir al desierto para encontrarse con el eunuco
y leía la palabra de Dios.